Ahora sí, se han salido, pero muchos de ustedes. Ahora sí, 11 de los que estaban, se salieron muchos. Bueno, entonces avanzaremos en el tema de hoy. Eh, ¿Dónde está? Aquí está. El proyecto político de los conservadores. Entonces, como siempre, cuando estudiamos un periodo político, tenemos que empezar estudiando el discurso para después ver qué tipo de Estado se forma y antes de terminar los actores políticos. Y por último, las relaciones internacionales. Este periodo, miren ustedes, hemos estudiado el anterior tema, el proyecto político de los libertadores, prácticamente un periodo de 55 años, ¿no? En donde hemos estudiado cosas, actividades políticas muy trascendentales. Por ejemplo, la fundación del Estado. ¿Cómo se ha fundado el Estado boliviano? ¿No? ¿Con qué características se fundó el Estado boliviano? ¿Qué ha pasado con el Estado boliviano de que no ha podido encontrar el norte como encontraron los otros países? Perú, Chile, Argentina, Brasil. Nosotros como si nos hubiéramos extraviado en la historia, ¿no? Y hemos visto la causa de ese extravío, ¿no? Aquí vamos a un poco repetir esa causa. Y en el periodo de los libertadores, el último año prácticamente, se produce la guerra del Pacífico. Y hemos estudiado, les he mandado en video una grabación sobre la guerra del Pacífico. Lo importante de la guerra del Pacífico, lo que ustedes no pueden ignorar es la dialéctica de Carlos Montenegro y la dialéctica de René Zabaleta Mercado. Interpretan cuáles han sido las causas de la guerra las causas profundas, reales de la guerra del Pacífico, y ellos, al interpretar las causas reales, nos enseñan, ¿no?, ¿por qué se han producido esas causas reales? ¿Qué ha sucedido en realidad? Y la dialéctica de René Zabaleta Mercado. Con esos dos puntos de vista sobre la guerra del Pacífico, van a tener una idea cabal de lo que ha pasado en la guerra del Pacífico. Y entramos ahora al proyecto político de los conservadores, ¿no?, que empieza en 1880 y termina en 1899, prácticamente un periodo de 20 años, el proyecto político de los libertadores. En la historia boliviana, prácticamente los ciclos políticos tienen esa duración de 20 años. El MAS está superando ese tiempo, pero esa fue la tendencia de los ciclos políticos en Bolivia, 20 años. Empezamos estudiando el discurso de los conservadores. ¿Cuál era el discurso de los conservadores? ¿Por qué ese discurso fue el dominante en el periodo de 1880 hasta, hasta el periodo de 1899? 1899. ¿Por qué fue dominante? Porque ellos, los conservadores, al tomar posesión del Estado boliviano,
¿no? Ya saben que ya más antes, los últimos presidentes del periodo de los discursos políticos de los libertadores ya estaban consolidando los intereses políticos de los conservadores. El discurso conservador es un discurso de la Iglesia. Saben ustedes, ¿no? En el periodo de los libertadores había una contradicción entre quienes querían un Estado que esté unido a la Iglesia Católica y un Estado que decía, no, el Estado tiene que estar separado de la Iglesia. Esa fue una de las dialécticas de este periodo. Estado clerical del clero o Estado laico. Pero aquí en este periodo, los que propugnan el Estado clerical del clero prácticamente se vuelven dominantes con su discurso de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces estudiaremos científicamente el discurso de los conservadores. ¿Dónde se apoya ese discurso? Se apoya en el discurso de San Agustín. ¿Saben quién fue San Agustín? Uno de los padres de la Iglesia Católica. Entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice el autor del texto que estamos estudiando, para entender el discurso del Partido Conservador, nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el fundamento ideológico, teológico y político que permitió durante 2 décadas su permanencia en el poder? ¿No? ¿Cuál fue el discurso dominante? Entonces, los fundamentos teóricos del discurso conservador son, ¿no? Empezamos con el estudio de un padre de la Iglesia, San Agustín. San Agustín nos dice, es que existe 2 ciudades en la vida, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad del diablo, ¿no? En la ciudad de Dios, la comunidad cristiana, ¿no? No es una realidad monolítica, sino diversa, ¿no? En cambio, la ciudad de Dios es todo lo contrario. Perdón, la ciudad del diablo es todo lo contrario. Y dice San Agustín, el verdadero Estado es el que se funda en el cristianismo y la solución integradora se encuentra en la Iglesia. ¿Entienden el discurso conservador? ¿No? ¿Qué tiene que ver la política con el Estado? Pero aquí estamos estudiando a un padre de la Iglesia que dice, ¿no?, que el verdadero Estado es el que se fundamenta en el cristianismo, ¿no? Y quien va a solucionar los problemas es la Iglesia. Ese es el discurso de los conservadores. Y estudiamos aquí a otro padre de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. San Agustín y Santo Tomás de Aquino han sido los representantes más importantes en la Edad Media, cuando dominó la Iglesia Católica durante prácticamente toda la Edad Media, casi 1000 años dominó. Entonces, ¿qué dice Tomás de Aquino? Pues se pregunta de examen, ¿no? ¿En qué se fundamenta el discurso conservador, tomando en cuenta el pensamiento de Tomás de Aquino? Entonces dirán ustedes, ¿no? Tomás de Aquino, en su libro El opúsculo del gobierno de los príncipes, nos dice que como los hombres son conducidos a los bienes celestiales en la ley de Cristo,
los reyes han de estar subordinados a los sacerdotes. Al rey corresponde las más altas funciones respecto al régimen de los hombres, pues cuanto es más sublime un régimen de los hombres, cuanto más puede ordenar lo humano a un fin más alto, la felicidad eterna. Eso que parece algo que nunca hemos dejado de escuchar, ¿no? El pensamiento de la iglesia, ¿no? De que aquí estamos sufriendo en la tierra, pero ya va a venir la felicidad eterna, ¿no? El cielo. Y dice, ¿cómo interpreta San Agustín la política? Perdón, ¿cómo interpreta Santo Tomás de Aquino la política? Entonces dice, ¿no? En su texto del opúsculo del gobierno de los príncipes, de que los reyes, las máximas autoridades de los reinos, porque entonces no había repúblicas, todo era reinos, y la máxima autoridad del reino era el rey. Entonces, dice, aun siendo la máxima autoridad el rey, debe estar subordinado a la iglesia. Por eso es de que en este periodo ningún rey podía ser rey, sino era coronado por el Papa. El Papa era el que coronaba a los reyes, porque seguía el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Los reinos deben estar subordinados a la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen que estar subordinados a la iglesia? Porque los reyes tienen una misión suprema con el pueblo, con la población, ¿no? Que es orientarles, conducirlos a la felicidad eterna. ¿Entienden? ¿Por qué? Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué, según Tomás de Aquino, los reyes tenían que estar subordinados a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces dirán, porque claro, la misión de los gobernadores, de los gobiernos, la misión del rey es conducir al pueblo hacia la felicidad eterna. O sea que tenían que estar los reyes subordinados a la iglesia, porque van a orientar a la población hacia la felicidad eterna. Ese es el pensamiento político de los conservadores. Y un boliviano, Valentín de Avesia, también participa en la formación del discurso de los conservadores, ¿no? Tiene un texto que se llama Dios y la libertad en las grandes interpretaciones de la historia. Sostiene que el acontecer histórico es el desarrollo de un plan de Dios. Dios hace la historia, ¿no? Eso que tampoco podemos decir que no hemos escuchado, ¿no? No, aquí lo que sucede es el destino, y el destino ha sido, ¿no?, diseñado por Dios, ¿no? Entonces aquí Valentín de Avesia ratifica ese pensamiento que dice, ¿no?, todo el desarrollo histórico es un plan de Dios. Dios ejecuta, ¿no?, su plan en el desarrollo histórico. Estamos estudiando el discurso de los conservadores. Y bueno, en el periodo de 1880 hasta 1899, ¿no?, así como hay partidos políticos, en este periodo dominante de la Iglesia, habían sociedades católicas, ¿no? Por ejemplo, la que destacó fue la Sociedad Católica Literaria de Sucre, ¿no?
¿Y cuál era la misión de esta sociedad católica? Estudiar los principios del cristianismo. Entonces ahí se van informando los futuros políticos. Los políticos que van a gobernar en este periodo se han formado la mayoría en estas sociedades católicas literarias. Repito, la misión de esta sociedad era estudiar los principios filosóficos del cristianismo. Entonces, aquí es algo más profundo sobre los principios filosóficos de la sociedad, ¿no? Miren ustedes, muy bonito lo que dicen. El principal enemigo de la religión es el ateísmo. Los ateos son enemigos de la religión. La soberanía de derecho es una indivisible. Si la tiene el hombre, no la tiene Dios. Y si la tiene Dios, no la tiene el hombre, ¿no? Si se localiza la sociedad, no existe en el cielo. La soberanía popular es el ateísmo. ¿Qué estás diciendo con estos principios filosóficos cristianos? ¿No? Nos está diciendo que no puede haber una ciudad de Dios ni una ciudad ni una ciudad del diablo, como decía San Agustín, ¿no? Pero aquí nos habla ya la doctrina del cristianismo de que, reitero, la soberanía de derecho es una indivisible. Si la tiene el hombre, no la tiene Dios. Y si se localiza en la sociedad, no existe en el cielo. La soberanía popular es el ateísmo. Aquí es el pensamiento de que no, hay que creer en Dios. Si no creemos en Dios, estos ateos son el diablo. Pero aquí veamos el Estado conservador. Los electores, escasos en número por la democracia censataria de la época, donde se excluía al 98% de la población mayor de edad, explican en gran manera el predominio de la fe sobre el destino eterno del hombre y del gobernante, contrapuesto al pensamiento político emergente de la secularización producida por los cambios de la revolución industrial y la secuela ideológica liberal de la Revolución Francesa. ¿Qué nos quiere decir con esto? Volvamos a lo que nos hemos planteado al principio. ¿Por qué el Estado boliviano se extravió? ¿Por qué no fueron como los peruanos o como los argentinos, ¿no?, que han alcanzado a ordenarse ellos mismos y han conseguido recursos económicos, políticos y sociales para hacer un Estado más desarrollado que nosotros? ¿Qué nos ha pasado? ¿Recuerdan ustedes? Desde la fundación de Bolivia, del Estado boliviano, la contradicción entre los detentadores de riqueza, los herederos de la colonia, ¿no?, los que se habían enriquecido en la colonia, los empresarios mineros, los comerciantes. Ellos propugnaban que seguir con la política colonial, porque la única fuente de salvación es la religión católica. En cambio, hemos visto la contradicción. No tiene que haber separación, ¿no? Como Sucre. Sucre fue el que empezó con la política de un Estado laico, no un Estado clerical. Entonces, aquí estamos estudiando el discurso político dominante de los conservadores, ¿no? Se impone el discurso político de la colonia, ¿no? Aquí es importante la unión de la Iglesia Católica con el Estado, ¿no? Entonces,
y es aquí lo que es necesario constatar, ¿no? Que dice el 98% de la población mayor de edad, ¿no? No tenía derecho a elegir al gobierno, por ejemplo. No eran reconocidos como ciudadanos. Solamente el 10%, el 2% de la población eran reconocidos como ciudadanos. Ya saben ustedes, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Saber leer y escribir, tener una renta determinada para ser considerado ciudadano. Como la gran mayoría no sabía leer y escribir, como no tenían rentas, entonces no eran considerados ciudadanos. Ese 2% después se va a ampliar a un 12%, va a gobernar, va a tomar el poder del Estado en Bolivia, ¿no? Con su discurso de que el predominio de la fe sobre el destino eterno del hombre y del gobernante, ¿no? Hay que tener fe en Dios, eso es lo principal, según el discurso conservador. Y entramos al estudio del Estado conservador. Ya les he dicho, ¿no? Un Estado se forma en función del discurso. Por ejemplo, ahora tenemos el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Que está formado en función del discurso del MAS, del discurso del movimiento al socialismo, ¿no? Y vamos a ver después, ¿no? Que lo principal es el discurso. Del discurso se deriva el Estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto ese discurso clerical, ese discurso de estar el Estado unido con la Iglesia, que los gobernantes deben ser subordinados a la voluntad de la Iglesia, ¿no? Entonces, eso va a formar un Estado, el Estado de los conservadores, ¿no? Y justamente la Convención Nacional se aboca, ¿no? En la redacción de la 10ª Constitución Política del Estado. Ya les he dicho, ¿no? Como futuros políticos, ustedes, ¿cómo se diseña un Estado? Se diseña a través de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, ¿quiénes forman la Constitución Política del Estado? ¿Quiénes organizan? ¿Quiénes diseñan la Constitución Política del Estado? Es las asambleas constituyentes, ¿no? Entonces, mediante la Asamblea Constituyente, aquí es la Convención Nacional se llamaba, se aboca a la redacción de la 10ª Constitución, ¿no? Que el presidente Campero promulga. ¿Saben, no? ¿Quién fue el presidente Campero? Fue el primer presidente conservador, ¿ya? El general Campero, pero el primer presidente conservador. Promulga el 28 de octubre de 1880, quedando organizado el Estado bajo la forma tradicional, el poder legislativo con sus 2 cámaras, el poder ejecutivo y el poder judicial. Aquí es importante. La Constitución reitera las restricciones vigentes desde el inicio de la República al señalar en su artículo 33 que para ser ciudadano se requiere ser boliviano, tener 21 años siendo soltero y 18 siendo casado, saber leer y escribir y tener una propiedad inmueble o una renta de 200 pesos. ¿No? Como nadie sabía, muy pocos sabían leer y escribir, la gran mayoría de la población fue marginada precisamente por mandato de la Constitución Política del Estado conservador. Reproduce el Estado conservador justamente el pensamiento colonial que ha peleado durante 55 años con el proyecto de los libertadores. Y al final se impone, ¿no? Esa es una de las explicaciones por qué Bolivia se ha extraviado, ¿no? Claro, porque se impone la ideología colonial. Durante 20 años van a dominar el escenario político, económico del país.
están los conservadores y la nación marginada. Ustedes ya no han debido ver eso. De todas maneras, Bolivia se ha desarrollado, ha crecido económicamente. Pero sus papás tal vez han visto, ¿no? Que las naciones originarias, ¿no? Los aymaras, los quechuas, los guaraníes, ni siquiera tenían zapatos. Eran tan explotados que ni siquiera podían conseguirse abarcas. Caminaban descalzos. Ese es en el periodo, todo el periodo de los conservadores. ¿Están viendo el partido? Juventud. Un partido muy interesante en este momento. También. ¿Quién está ganando? No, doctor, no estamos viendo. Manchester City, Ya, muy bien. liderado. Muy bien, joven. Terminaré rápido para a ver si alcanzamos a ver algo. Ya, entonces, el Estado conservador es un Estado clerical, ¿no? En donde se diseña de la siguiente forma, ¿no? Es una república unitaria. ¿Qué significa república unitaria? Significa centralización del poder en el Estado, ¿no? El Estado centraliza el poder. ¿Y qué es lo contrario a la república unitaria? Una república federal, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ahora el discurso federalismo de Santa Cruz, ¿no? Ese discurso desde la fundación de Bolivia, ¿no? Pero en este periodo, el Estado conservador desplaza cualquier discurso de las regiones, ¿no? E impone una república centralizada en el Estado. Por eso se llama república unitaria, ¿no? Y además, ¿no? Aquí se une el Estado con la Iglesia. Por eso es el Estado conservador, ¿no? Se une el Estado conservador de este periodo, de 1880 hasta 1999, ¿no? La Iglesia está unido al Estado. ¿Y qué significa eso? Que el Estado debe mantener a la Iglesia, ¿no? Entonces, en este periodo conservador, el Estado conservador, ¿no? No solamente nos dice, bueno, centralización del poder, república unitaria, ¿no? No solamente nos dice, la Iglesia tiene que estar unido al Estado. Nosotros tenemos que financiar la actividad de los representantes de la Iglesia. Así era en ese periodo, ¿no? Ahora en este periodo no es así. Pero en ese periodo había que pagar impuestos para financiar los gastos de la Iglesia. Y otra política, ¿no? Para que vean ustedes cómo es la política, ¿no? El libre mercado. Ya en 1880 hasta 1889 se impone la libertad de mercado. ¿Quiénes, no? Desde la fundación del Estado boliviano han peleado, ¿no? Libre mercado o proteccionismo, ¿no? Era una dialéctica del periodo de los libertadores. Pero ahora, los que mantienen la idea de formar un Estado prácticamente a semejanza de la colonia, entonces impone el libre mercado, libertad de mercado, ¿no? ¿Quiénes se favorecen con esta libertad de mercado? Los empresarios, ¿no? Los empresarios que tenían sus negocios con la plata o negocios de importación de productos, ¿no? Libertad de mercado. ¿Y quiénes se desfavorecen? ¿No? Los artesanos, ¿no? Por ejemplo, los artesanos producen ellos, ¿no? Ropas, producen muebles, producen bienes, ¿no? Que satisfagan las necesidades. Pero con el libre mercado,
entra productos del exterior más barato. Entonces eso desfavorece a los artesanos. Aquí se impone la política de los señores ricos, ¿no? En contra de los artesanos. ¿Recuerdan ustedes del famoso Tatabelsu, ¿no? El gobierno de Isidoro Belsu era apoyado por los artesanos, porque Belsu defendía en contra del libre mercado a los artesanos. Decía, hay que proteger la industria nacional. Si lo protegemos, en su momento va a producir con una tecnología que va a ser más barato que el extranjero. Si lo protegemos, si no lo protegemos, se va a morir la actividad industrial en Bolivia. Y como prácticamente tenemos muy poca actividad industrial en Bolivia, producto ya del periodo de los conservadores. Otra política, miren, tan importante que es estudiar el periodo político de los conservadores, se impone la privatización de las tierras de comunidad. Sí, aquí se imponen los conservadores, toman el gobierno, el Estado boliviano, y forman un Estado a su imagen y semejanza, y además de eso, es el periodo de la privatización de las tierras de comunidad, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños de las tierras? Hasta ahora hay ese problema, esa contradicción, ¿no? Los dueños de las tierras son las naciones originarias, porque ellos, desde antes de la República de Bolivia, desde antes de que lleguen los colonizadores, ellos trabajaban la tierra, vivían de la tierra que ellos habían se habían apropiado históricamente, ¿no? Pero eran los propietarios de la tierra. Pero ¿qué pasa en este periodo de conservador? Pues nada. Aquí la tierra no es de ustedes. La tierra es del Estado. Y como ellos dominaban el Estado, tienen que pagar por la tierra que ustedes están ocupando, tienen que pagar impuestos. Y pagaban impuestos los comunarios, pagaban impuestos. Pero además de eso, tienen que demostrar su propiedad. A ver, ¿y quién da el título de propiedad? El Estado, ¿no? Y para ser propietario de la tierra, ¿no?, nosotros vamos a poner en venta y tienen que comprarse ustedes esa tierra. Y como no tenían plata ni para vestirse, no podían comprarse una tierra. Entonces, en el periodo colonial, en el periodo de los conservadores, no se han comprado la tierra. Entonces, como es propiedad del Estado, lo vendemos. ¿A quiénes vendía? ¿No? A los que tenían recursos, y aparecen las haciendas, ¿no? Y se van formando las haciendas donde el hacendado era prácticamente un señor feudal y el comunario se convierte en un siervo, ¿no? Prácticamente con regímenes de la sociedad feudal, ¿no? ¿Entienden? No era feudalismo, 100%, pero tenía mucha semejanza con la actividad feudal, la formación de las haciendas, ¿no?, con la apropiación. Ya, y algo importante, ustedes van a estudiar la historia, por ejemplo, en este periodo el ejército expulsaba a los comunarios de sus tierras, ¿no? Bueno, los mataban, ¿no?, si no querían irse a otro lugar, ¿no? Entonces decía Zabaleta Mercado, el ejército boliviano, en vez de pelear con el ejército chileno, ha preferido pelear con los bolivianos. Eso es lo que ha pasado en este periodo, ¿no? La privatización de la tierra en el periodo de los conservadores. Esa es la política conservadora, ¿no? Entonces, los actores, ¿no? Ya saben ustedes, según la teoría política, si queremos conocer un periodo
político determinado, tenemos que conocer el discurso. ¿Con qué discurso dominan, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y después hay que estudiar al Estado, cómo se ha formado ese Estado. Y hemos visto, acabamos de ver, ese Estado era un Estado laico, no, perdón, yo estoy también como ustedes pensando en el partido de fútbol, era un Estado clerical, un Estado unido a la Iglesia. Y nada fuera eso, ¿no? Unido a la Iglesia, ¿qué nos importa? Era que entonces teníamos que pagar los gastos de la Iglesia. Y además era un Estado centralista, un Estado que no reconocía a las regiones. ¿Qué Santa Cruz? ¿Qué Tarija? Nada, aquí el Estado es el poderoso. Todos se van a, o acatan o qué va a pasar. Y de hecho, Santa Cruz se ha revelado con Andrés Ibáñez, ¿no? Se reveló con Andrés Ibáñez, formó el Estado federal en Santa Cruz, Andrés Ibáñez, en el periodo del presidente Daza. Pero ¿qué hizo el presidente Daza? Eso sí, ¿no? Organiza el Estado y expulsa a los que habían tomado el poder regional de Santa Cruz, a la cabeza de Andrés Ibáñez, y lo matan, Andrés Ibáñez y a su equipo. Pero este Daza, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en la guerra del Chaco? ¿No? Jamás siquiera ha pensado en luchar por defender el Estado boliviano, ¿no? Ha preferido decir, bueno, señores, nosotros no tenemos condiciones, nos vamos a ir. Se retiró de la contienda bélica. ¿No recuerdan ustedes? Entonces, un Estado que no reconocía el poder de las regiones, un Estado centralista. ¿Y qué más? ¿No? Este periodo era un Estado que propugnaba la libertad de comercio. Aquí la oferta y demanda es lo que vale. El mercado tiene la mano invisible que nos va a conducir al desarrollo, el discurso conservador, ¿no? ¿Y qué más? Es un periodo en donde se produce la privatización de la tierra. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Sobre los actores políticos lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una clase presencial, vamos a conversar, pero hay que acatar la disposición de las autoridades. Para mí es una decisión muy mala. No se puede desconocer el desarrollo tecnológico. ¿Qué dirían en otras universidades? Están prohibiendo clases virtuales, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la próxima clase de juventud nos vemos en el aula, ¿ya? Y también es bueno conocerles personalmente, ¿no? 34 estudiantes. Muy bien, vamos a conversar ya qué vamos a hacer, todo eso. Entonces, juventud, como siempre no hay preguntas porque han entendido todo. Pero la semana que viene van a tener hartas preguntas porque ya van a tener sus notas de investigación, de extensión. Eso están esperando, ¿no? Las notas de investigación y extensión. Porque las notas de teoría ya saben ustedes, ya tienen la nota. Entonces, para la semana que viene se los voy a traer. Claro, era mostrarles por internet. Mira, es tan importante una clase virtual, por ejemplo, que yo les muestro el trabajo que ustedes han entregado y les muestro la forma de calificación, ¿no? Y les muestro dónde están los errores, ¿no? Pero así en una clase presencial, no voy a llevarlos, tendría que imprimir todos los exámenes que han dado, que han subido al Moodle y llevarles, ¿no? Y explicar presencialmente cada trabajo de investigación. Pero aquí por internet se puede hacer eso, ¿no? Se puede hacer, yo reclamo, licenciado, mi trabajo está bien hecho y ¿por qué me ha puesto 2? Entonces yo busco y le muestro, ese es tu trabajo, ¿no? Y le demuestro por qué tiene 2, ¿no? Pero bueno,
tenemos ese problema, vamos a ver cómo vamos a superar. Entonces, juventud, descansaremos, yo sé que, pero el estudiante es joven, puede trabajar más todavía. Entonces, nos vemos la próxima clase. No se preocupen de la asistencia. Ya tengo captura de pantalla. 33 estudiantes. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Serios. Carlitos. Chao, chao, chao.